Evangelio según Mateo capítulo 26, y vamos a estar leyendo inicialmente el versículo 1 y el versículo 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Señor añada bendición a su palabra. Con gran alegría hemos llegado al capítulo 26 del Evangelio de Mateo, y con esto estamos dando un paso más en la comprensión de lo que la Escritura enseña tocante al ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Pero también damos un paso más al momento específico, al momento mismo de la crucifixión de nuestro Señor. Desde hace ya meses atrás estamos viendo la semana de la pasión, o la última semana de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Y en esta serie de sermones hemos visto que la muerte de nuestro Señor se acerca cada día más. El sufrimiento es algo que está a la vuelta de la esquina. Son días los que faltan para que nuestro Señor enfrente aquello que claramente Él ya sabía que iba a enfrentar. El sufrimiento se acerca rápidamente a nuestro Señor. Y al analizar este capítulo 26, el cual desde hoy vamos a adentrarnos, vamos a darnos cuenta de algo, mis hermanos, y es que Mateo va a fluctuar entre cuadros que podrían llamar mucho la atención, o podría incluso también podríamos experimentar al verlo cierta confusión, ya que él va a pasar de cuadros de expresiones de afecto, de amor, a cuadros de expresiones de odio, casi que simultáneamente. Vamos a encontrar en este capítulo 26 maravillosas demostraciones de gratitud y de adoración, como lo es el vertimiento del perfume en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo por parte de una mujer. Pero también en este capítulo vamos a encontrar cómo Judas pacta la entrega de nuestro Señor por 30 piezas de plata. Vamos a ver en este capítulo declaraciones de afecto por parte de los discípulos al asegurarle su amor y fidelidad al Señor Jesucristo. Pero también vamos a ver en este mismo capítulo una soledad profunda de nuestro Señor, en el cual nadie está con Él acompañándolo en su vigilia. Vamos a pasar de la intimidad de la cena, que se verá también en este capítulo, la institución maravillosa y amorosa de la cena del Señor. Pasaremos de esa figura a Pedro negándolo 3 veces. Mateo relata todos estos eventos en el capítulo 26, y lo narra en forma rápida, que pareciera que transcurre mucho tiempo, porque son muchos sucesos, como lo decía hace un momento, de expresiones de afecto, expresiones de odio, rápidamente, de una profunda alegría, una profunda tristeza. El Señor Jesucristo será sometido a todo esto, y solo ocurrirán unas cuantas horas. Para el día de hoy, yo deseo que echemos una mirada al inicio de este capítulo 26 en el tema preparaciones para la muerte. Preparaciones para la muerte. Y deseo que tratemos en este sermón 4 perspectivas totalmente distintas frente al tema de la muerte del Señor Jesucristo. 4 perspectivas totalmente distintas frente al tema de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y estas serán en los personajes que son presentados por el relato de Mateo en esta parte inicial del capítulo 26. Y quiero, para establecer el bosquejo entonces, partir del número 1, que sería la perspectiva de los enemigos de Cristo. La perspectiva de los enemigos de Cristo. ¿Cómo subtítulo a esto? Una muerte planeada con engaño. La perspectiva de los enemigos de Cristo, una muerte planeada
con engaño. Te invito entonces a que leamos Mateo 26, desde el versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Esta enseñanza que hemos estado nosotros viendo a lo largo de los capítulos, de cómo el ministerio público de nuestro Señor benefició a muchos, llenó de alegría, llenó de consuelo a muchos, también despertó en los líderes religiosos el más profundo odio. Nuestro Señor vino a favorecer al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas. El hombre prefiere siempre la oscuridad, prefiere odiar aquello que realmente expresa el verdadero amor de nuestro buen Dios. Y vamos a darnos cuenta, mis hermanos, que esto que nosotros vamos a ver en los primeros versículos del capítulo 26 no es algo nuevo, es algo que se viene presentando desde mucho tiempo atrás. Los líderes religiosos, el Sanedrín, procura matar al Señor desde hace mucho tiempo atrás. Quieren tenderle trampa, pero no han encontrado la forma para hacerlo. El Señor manifiesta su autoridad a ellos y vamos a notarlo en una forma clara en los relatos de los capítulos anteriores. Recordemos que nuestro Señor hace una entrada triunfal a Jerusalén. Y esa entrada triunfal causa en estos líderes religiosos la más profunda desesperación, porque el pueblo empieza a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le gritan que Él es el Mesías. Pero antes de entrar a Jerusalén, Juan nos registra que Él le había levantado los muertos a Lázaro. Y ellos estaban allí cuando Lázaro resucitó. Así que todos y muchos de los que venían a la Pascua seguían al Señor, porque los hechos que hacía el Señor eran maravillosos, eran gloriosos. Y en medio de esta fiesta una gran multitud se acerca para recibirlo triunfalmente en esa entrada en el pollino. La gente le alaba. Cuando Él desciende, recuerde, del pollino, limpia el templo de la presencia de los mercaderes, de aquellos que estaban comercializando con la fe, aquellos que sacaban ventaja de los necesitados y los que querían acercarse al Señor. Él lanza las mesas. Luego, después de eso, nuestro Señor se dirige en contra de esos líderes religiosos a través de parábolas que evidencian la hipocresía del Sanedrín. Uno tras otro, los grupos se acercan para enfrentarse con el Señor. Grupos religiosos, sectas de esa época, y todos ellos son dejados en ridículo frente al pueblo por parte de nuestro Señor. Dirige hacia ellos lo que nosotros vimos como los 7 ayes. Lanza el juicio sobre el templo. Lanza el juicio sobre toda Jerusalén. A la vista de todos, Cristo mostraba tener una autoridad única y que sobrepasaba la de estos hombres. De manera que Él se mostraba como el juez supremo y ellos los que eran enjuiciados. El Sanedrín estaba en ridículo. La llaga señalada por nuestro Señor Jesucristo era imposible de ocultar. De manera que para ellos
Antes que tratar esa llaga señalada por el Señor Jesucristo, les parecía preferible y más fácil eliminar a aquel que la señala. Es así como vamos a encontrar que el Señor Jesucristo se enfrentará nuevamente al odio de estos hombres. Odio que maquina en este caso su muerte. El Evangelio, según Marcos, lo dice en Marcos 14, versículo 1 y 2. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Escribas, ancianos, sacerdotes, fariseos, todos aquellos veían en Cristo una amenaza y se reunieron con el único propósito de encontrar la forma de darle muerte al Salvador, cumpliendo así aquello que expresa el Salmo 35, versículo 15 y 16. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despreciaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. El darle muerte al Señor era ese plan que era necesario. Aunque no era novedoso, como lo decía hace un momento, ya ellos venían maquinando ese pecado hace tiempo atrás, solo que ahora era demasiado para ellos. Lo que había hecho el Señor, al ponerlos en ridículo frente a todo el pueblo, había llenado la copa del odio que ellos sentían por Él, tanto que no podían soportarlo y debían unir fuerzas, dejar a un lado todas las diferencias que tenían ellos como grupo, con tal de encontrar la forma de materializar ese odio, con tal de quitar del camino a aquel que estaba siendo juez de su condición. Así que en el patio, como lo dice el texto, de la suntuosa casa de Caifás, se reunieron estos hombres para planear entonces la muerte del Señor. Y cabe señalar que el historiador Josefo señala que Caifás en realidad no era su nombre, que esto era un apodo, que él se llamaba José, pero que este apodo se lo había ganado bien, puesto que Caifás traduce el que lee los rostros, haciendo alusión que Caifás era un hombre con mucha astucia y que sabía cómo conseguir todo lo que él planeaba. Era considerado un hombre maquiavélico. Mateo capítulo 26, versículos 4 y 5. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Se deja ver claramente que estos hombres se reunían y planeaban la muerte del Señor en forma tan pecaminosa. El acercarse al Señor con engaños para matarle. La hipocresía y la impiedad son notorias en estas declaraciones que acabamos de leer. Procurar engañar para dar muerte al Señor. Buscar la manera en que el Señor sea engañado y la muerte resulte como lo más natural, como lo lógico, lo que se tiene que hacer. Calculadores asesinos que podrían compararse con los más grandes asesinos de toda la historia, que en esa declaración muy conocida por todos, de que parezca un accidente, procuran dar
Señor, pero ellos salirse bien librados. No verse ellos inmiscuidos en medio de este asunto como planeado por mentes pecaminosas, uniéndose para operar contra el Señor Jesucristo, manifestándose claramente en su vida y en su corazón que estaban unidos realmente al mismo diablo, quien desde el principio engaña, y el Señor dice que no es otro que un asesino. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, ya lo había dicho el Señor, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos hombres manifestaban lo que en realidad había en su corazón, que no eran otros que ministros de Satanás. A dos conclusiones llegaron en este perverso encuentro para darle muerte al Señor. La primera es que todos ellos debían analizar la mejor manera de engañar al Señor. Todos ellos debían planificar cómo acercarse al Señor con engaño para darle muerte. Que luego este plan perverso encontraría en el corazón codicioso y traicionero de Judas la mejor de las herramientas para llevarse a cabo. Ellos simplemente hasta este momento decían: analicemos, pensemos cómo darle muerte al Señor con engaño. Luego más adelante se encontrará con el traicionero de Judas, quien podrá materializar ese perverso deseo. Pero por otro lado también había llegado a otra conclusión, y es no darle muerte al Señor durante la fiesta de la Pascua. ¿Por qué no darle muerte al Señor durante la fiesta de la Pascua? Porque la fama del Señor había crecido. Muchos de los que estaban allí querían escuchar nuevamente al Señor. Lo tenían como Mesías, como profeta. Y atacar al Señor en este tiempo sería echarse al pueblo en su contra. Y si algo procura la hipocresía religiosa, es mantener siempre a todos contentos y mostrarse amigo de todos. De manera que ellos no iban a darle muerte al Señor en tiempo de la Pascua. Planearlo, pero para después de la Pascua. De manera que a los ojos de estos hombres, la muerte del Señor ya estaba planeada. La estrategia estaba diseñada. Solo era cuestión de tiempo. Esperar a que pasara la Pascua, a que todos los peregrinos regresaran a sus ciudades, y sería el tiempo señalado para ejecutarse este macabro plan. Es así como vemos la muerte desde la perspectiva de los enemigos del Señor. Yo le invito a que veamos la segunda, y es la perspectiva de la mujer. La perspectiva de la mujer. Como subtítulo, una muerte preparada con gratitud y adoración. Una muerte preparada con gratitud y adoración. Leamos entonces el versículo 6 y el versículo 7. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. No podemos cometer el error, mis hermanos, de decir que ya entramos a otra historia, porque no es la intención de Mateo. En la introducción decíamos que Mateo presenta cuadros y lo advertía, cuadros diferentes el uno del otro. Es así como lo que hace Mateo es pasar del cuadro de la manifestación del odio de Sanedrín al planear la muerte del Señor, a pasar a un cuadro maravilloso de amor.
una mujer que vierte un perfume sobre el Señor. Y muchas cosas podemos decir nosotros de esta acción. Pero quisiera primero hacer la pregunta, y es: ¿quién entonces es esta mujer? Ya que algunos le han dado nombre, ya que otros han hablado de ella, e incluso han dudado y han hablado mal de la moral de esta mujer. El evangelista Juan entra en detalle sobre este y otros asuntos que nos ayudan a crear un cuadro un poco más preciso de lo que está sucediendo. Y yo le invito entonces a Juan capítulo 12, versículo del 1 al 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, de lo que registra Mateo y lo que registra Juan, debemos nosotros establecer quién es esta mujer, y no debemos permitir que los detalles que narra Juan de alguna manera nos lleven a distanciarnos de la realidad del suceso mismo. ¿Qué quiero decir con los detalles? El hecho de que Juan dice que 6 días antes de la Pascua y Mateo dice 2 días antes de la Pascua. Debemos recordar que los dos están narrando desde su perspectiva, desde lo que ellos recuerdan los hechos, pero los dos están hablando de lo mismo, del mismo suceso, y es con eso lo que debemos nosotros quedarnos. Mateo no intenta entrar en detalles cronológicos como nosotros lo hemos visto a lo largo de la serie de sermones. Mateo quiere presentar verdades teológicas, y esta es la razón por la que él condensa todo esto en bloques. Claramente se trata del mismo relato. Ahora Juan nos dice que esa mujer no es otra que María, la hermana de Lázaro. María, aquella que vio cómo el Señor levantó de los muertos a su hermano, aquella que se postraba a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Ahora el maestro está pronto a ser sacrificado, y esta mujer tiene al maestro unos días antes de su martirio, lo tiene en su casa. Y ella no pierde la oportunidad de demostrarle al Señor cuán agradecida está por todo lo que Él ha hecho por ella y por su familia. Ella no quiere dejar pasar este momento. Algunos comentaristas afirman que María no sabía lo que estaba haciendo. Pero a mi entender, mi hermano, estoy seguro que no había un seguidor del Señor, no había un discípulo que estuviese más atento a las palabras del Señor que María, la hermana de Lázaro. Recordemos que ella fue capaz de hacer algo que las mujeres de su época no hacían: dejar a un lado los oficios de la casa y postrarse ante el maestro, a escucharlo atentamente. Ella había escuchado cómo el Señor repetidas veces anunciaba su muerte. Aquello que fue ignorado una y otra vez por los discípulos, que Cristo lo decía abiertamente, que se acercaba la Pascua y que la muerte estaba cerca. Esta mujer había escuchado, y ella no iba a dejar pasar esta oportunidad. Si el Señor iba a morir, si el Señor se acercaba a la muerte, ella en este momento debía manifestar su gratitud y adoración al Señor que iba a la cruz. María tomó un frasco de perfume
como señala Mateo, como lo señala Marcos y como lo señala Juan, un perfume muy costoso. Es más, dice nardo puro, como queriendo decir, era un extracto de este perfume, era sumamente costoso. Mateo y Marcos nos dice que lo derramó sobre la cabeza del Señor. Juan nos dice que lo derramó sobre sus pies. Pero el mismo Cristo, cuando responde, señala, deja claro que fue en todo su cuerpo. Juan capítulo 12, versículo 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Yo no encuentro en la Biblia, mi hermano, una manifestación más grande de alabanza y de gratitud, de adoración, que la que María está teniendo con el Señor. Ungiendo el cuerpo, ese cuerpo que luego será golpeado. Ungiendo la frente de nuestro amado Salvador, aquella frente que luego recibirá una corona de espinas. Echando este perfume en sus manos y en sus pies, que serán clavados a una cruz. María tenía una certeza que el Señor de verdad iba a padecer, y ella no quería dejar pasar este momento de agradecerle al Señor que su cuerpo iba a sufrir. María no solo estaba derramando un perfume, mi hermano, estaba derramando su alma completa en adoración a Cristo, a ese amante Salvador. Y qué contraste tan grande hay en esta historia, mi hermano. Mientras otros se reunían en el patio de Caifás a planear la muerte con engaño del Señor, esta mujer, en la certeza de la muerte del Salvador, solo quería expresar gratitud a ese Señor. Solo quería derramar su alma en adoración a ese maravilloso Salvador que iba a la cruz, no por él, sino por los demás. Era la última oportunidad de María. Era quizás el último momento en que ella lo iba a tener en su casa. Era el último momento en que ella podía decirle algo o expresar su gratitud. Y mientras preparaba este sermón, mi hermano me preguntaba, yo qué hubiese hecho en su lugar. Si hubiese tenido la oportunidad de estar frente al Señor antes del martirio, si antes de que Él sufriera esa terrible agonía se me diera la oportunidad de decirle algo o hacer algo por Él, ¿qué hubiese hecho yo? María definitivamente hizo algo grandioso. Se postró ante Él y derramó su alma y este perfume, ungiendo a ese buen Salvador. Y el Señor lo reconoció así. Cuando dice en el versículo 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y elevó esta adoración y este acto de esta mujer, que sigue diciendo en el versículo 13, de cierto os digo que donde se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Cristo conocía muy bien el corazón de aquella mujer. Cristo sabía lo que ella estaba haciendo. Y este acto es alabado por Él. Y de paso nos obliga a nosotros como iglesia que donde quiera que se predique el Evangelio, debemos recordar que ante la obra de Cristo en la cruz se deben levantar las más gloriosas acciones de gracia
de gratitud y de adoración. Debemos entender esta obra, mi hermano. María presenta a nosotros una enseñanza tan grande el día de hoy. El Evangelio salva. ¿Y cómo debemos responder nosotros al Evangelio? Agradecidos. Agradecidos como esta mujer, ofreciendo a Él acciones de gratitud y de alabanza. Como decía el himno que entonábamos hace un momento, agradecer esa maravillosa gracia que vino Jesús a dar, que es más alta que los cielos y que es más honda que la mar. Esta mujer eleva la más grande acción de gratitud ante los mismos discípulos. Ella enseña que la correcta respuesta que debemos dar al Evangelio es esa: alabanza y gratitud. No quiero terminar este punto sin hacerte una pregunta, mi hermano que estás aquí. ¿Qué es para ti el Evangelio? ¿Qué siente tu corazón cuando escuchas que Cristo sufrió por ti? ¿Qué alberga tu alma cuando entiendes o cuando escuchas que fue tratado en manera terrible en tu lugar? ¿Qué hay en tu alma al escuchar esto, mi hermano? En María no había otra cosa más que gratitud. Y esto la movió a expresar esa gratitud al Señor Jesucristo. Todos los que estaban allí olieron ese perfume. Todos los que estaban allí escucharon y vieron ese maravilloso momento. Permítame pasar a la tercera perspectiva frente a la muerte del Señor, la perspectiva de los 12. La perspectiva de los 12. Y como subtítulo a ello, una demostración exagerada. Una demostración exagerada. Miren cuán rápido cambian los sucesos. Y Mateo lo hace en forma repentina. Mateo capítulo 26, versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, dice Marcos capítulo 14, versículo 5. Juan 12, 4 y 5 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? De manera, mi hermano, que mientras María vertía su corazón en gratitud al Señor, mientras ella derramaba y ungía ese cuerpo que luego sería maltratado en manera profunda y terrible a los ojos de los 12 discípulos, esto no era otra que una manifestación exagerada. Ellos veían a María con rabia. Como lo dice Marcos, murmuraban en contra de ella. ¿Para qué este desperdicio?, decían los discípulos. Judas tomó la vocería: ¿para qué este desperdicio? Muchos ven lo que hacen los creyentes agradecidos por el Evangelio, agradecidos por la salvación otorgada por la sola gracia. Muchos dicen que todo lo que hace un creyente para agradecer a ese maravilloso Dios no es más que
un desperdicio. Es un desperdicio para algunos manifestar la gratitud a Cristo. Es un desperdicio el tiempo que tomas en servirle a Él. Es un desperdicio el que vengas a adorarle de tiempo. Muchos consideran que es un desperdicio de dinero hacer algo por extender el Evangelio. Y eso es lo que decían estos hombres. ¡Qué desperdicio! 300 denarios ofrecidos en gratitud a aquel que es el dueño del oro y la plata. ¡Qué desperdicio! Un extracto del perfume de nardo puro entregado a aquel que le ha dado la facultad a todos los hombres de tener el sentido del olfato y apreciar ese perfume. Una vida entera, mi hermano, quiero decirte, una vida entera dedicada a cualquier otro asunto que no sea servir y adorar al Señor. Miles de riquezas dedicadas a cualquier otra cosa que no sea el Señor. Toda la fuerza que tengan los hombres, si no están encaminadas a la gloria de Cristo, déjame decirte que eso sí es un desperdicio. Si tu vida entera pasa por completo con gloria, pero a espaldas del Señor, todo eso es un desperdicio y no es más que basura. Cuán insolente y necia es esta afirmación. La afirmación de estos 12 que ven este acto de adoración como un desperdicio. Estos que habían caminado con el Señor, que le habían visto enseñar, que le habían visto tener cuidado del pobre, que le habían visto atender al humilde, a aquel que daba su vida por sus ovejas. Estos 12 que habían escuchado una y otra vez que Él daba la vida por ellos. Estos que de primera mano habían escuchado al Señor. Les parece un desperdicio este perfume. Un desperdicio sobre el cuerpo de aquel que vale más que todos los mundos enteros, que todos los universos, que vale más que todos los hombres de esta tierra y todas las riquezas de esta tierra. ¿Es un desperdicio el perfume sobre el Señor? Aquel que entregaba su vida por nosotros. Me parece escuchar a muchos cristianos decir: es un desperdicio hacer algo por aquel que entregó todo en la cruz. Nada de lo que somos, nada de lo que tenemos, nada en nosotros, mi hermano, será un desperdicio si es una entrega de gratitud al Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Nada, ni una sola palabra que salga de tu boca para agradecer a Cristo será desperdiciada, será echada en tierra. Todo lo que nosotros hagamos, digamos y actuemos para agradecer al Señor, nada de eso será desechado. Estos hombres no hacían sino manifestar la gran ingratitud que había en su corazón, que todavía se apoderaba de ellos. Una ingratitud tan grande que no les llevaba a ver la adoración y la gratitud de esta mujer. La ingratitud es algo que definitivamente jamás va a permitir que el creyente adore a Dios en forma adecuada. Como dijo el filósofo y orador romano Séneca, es ingrato quien niega haber recibido un acto de bondad. Es ingrato quien lo oculta. Es ingrato quien no lo corresponde. Pero el más ingrato de todo es aquel que lo olvida. Y eso eran estos hombres. Olvidaban quién era ese que estaba sentado allí.
recibiendo ese acto de adoración y de gratitud de esta mujer. La muerte del Señor se acercaba y todavía sus discípulos divagaban en las cosas de este mundo. Todavía los discípulos mostraban un interés falso por los pobres. En realidad querían el dinero. En realidad querían que ese dinero se le entregase en sus manos a ellos para administrarlo. De allí que Judas tomara esa vocería. El Señor no desconoce la importancia de las obras de misericordia, pero el Señor pesa los corazones de todos los hombres. Por eso les digo, porque a los pobres siempre tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Había oportunidad y el Señor conocía muy bien el corazón de María. María entendía que los pobres debían ser tratados. Es más, estos 12 discípulos estaban en la casa de María y mucho tiempo María los atendía a ellos. Así que no era un desconocimiento de la responsabilidad social que tenía María de ayudar a los necesitados. Ella sabía muy bien, pero el tiempo de agradecer a Cristo era ese, y ella no debía dejarlo pasar. De manera que tenemos por un lado la muerte siendo fraguada por el Sanedrín. Por otro lado, la muerte siendo preparada en gratitud y adoración por María al ungir al Señor. Y por otro lado, la censura de estos discípulos frente a la gratitud de María, que quiere ungir al Señor para la muerte. Solo nos resta una más, y es la perspectiva de Cristo mismo. La perspectiva de Cristo mismo. Y le he puesto como subtítulo a esta: una muerte decretada soberanamente. Una muerte decretada soberanamente. Volvamos entonces a los textos de los cuales partimos el día de hoy. Mateo capítulo 26, versículos 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Por todo lo que nosotros habíamos visto hasta ahora, o hemos visto hasta ahora, podía parecer que la historia gira de un punto de vista a otro, del plan de los sacerdotes a la mentalidad mundana de los discípulos, del amor de la expresión de María a esa expresión de ingratitud de parte de los discípulos. Y todo ello pareciera respaldar que hay un sentido de alguna manera de infortunio en la muerte del Señor, que pareciera entonces que Cristo entonces está de un lado para el otro y que no se sabe cuál será su final. Si nosotros leemos los textos en forma ligera, podríamos pensar entonces que la muerte del Señor es incierta, que no sabemos qué ocurrirá. Pero cuando leemos la verdad enseñada por Cristo, Él establece que su muerte ha sido decretada soberanamente. Cristo anuncia que el decreto del Padre ha establecido tanto la entrega del traidor como su crucifixión. Por eso Él dice: el Hijo del Hombre será entregado y será crucificado. Nunca el destino del Salvador estuvo entonces en las manos y en la mente perversa del Sanedrín. Nunca el destino del Salvador estuvo en el corazón pecaminoso de los discípulos. Todo cuanto enfrentaría el Hijo de Dios estaba ya escrito. Y Él sabía muy bien que hacía parte de ese decreto soberano del Padre, dictado desde antes de la fundación del mundo. Luego lo diría Pedro en su predicación en Hechos 4, 27 y 28.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Debemos entonces recordar, mi hermano, que nuestra salvación fue obtenida no porque la vida de nuestro Señor fue tomada. Nuestra salvación no fue obtenida porque la vida de nuestro Señor fue tomada por el Imperio Romano, el Sanedrín. Nuestra salvación fue obtenida porque la vida de nuestro Salvador fue entregada por Él mismo. Él diría: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Sanedrín planeaba matarlo después de la Pascua, diciendo: no, que no se nos venga el mundo y que no se nos venga el pueblo encima. Será después de la Pascua. Pero el Señor señalaba: en 2 días. En 2 días, en el corazón de la Pascua. Y así fue, mi hermano. Nuestro Señor no recorrió un camino nuevo hacia la cruz. Cada paso dado por Él hacia esa vergonzosa cruz ya le eran conocidos. Ya le eran conocidos. Eran parte del decreto eterno. Él desde la eternidad, nuestro tierno Salvador, aceptó ese sufrimiento por nosotros, ese camino hacia la cruz tan doloroso. Ya Él sabía, porque ya Él lo había aceptado, y Él debía ser obediente en caminar hacia Él. Debía ser obediente en permitir que se le tratase en la forma en que se le trató. Oh, cuán maravillosa doctrina es esta, mi hermano. Nuestro Salvador salvó. No por circunstancias ajenas a Él, no producto de un accidente, no por designios del odio de sus enemigos, sino por el amor del Padre a enviarlo a morir por sus hijos. Amén. A eso vino a salvar, mi hermano. Pedro enseña esto en forma clara cuando dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hago la pregunta, mi hermano: si María expresó tal gratitud a un Cristo antes de la crucifixión, ¿qué hubiese hecho María al verlo resucitado? Al verlo glorificado. ¿Qué deberemos hacer nosotros al entender el sacrificio de Cristo? Al entender que Él padeció, al entender que murió en mi lugar, que resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo todavía hoy por mí. Cuán agradecidos deberíamos estar. La perspectiva